Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Dame fuerza para levantarme e ir en tu nombre, Señor. Jesús sudó sangre antes de ir a la cruz. Y lo que dijo en ese momento es lo único que necesitas escuchar cuando sientes que ya no puedes más. Mente como estoy, agotado, confundido, con el peso de decisiones que no pedí cargar y con el corazón partido por situaciones que no entiendo. Vengo como Jesús vino a ti en Getsemaní, sin máscaras, sin religión, sin el vocabulario bonito de los domingos. Vengo con mi verdad. Señor, hay una copa en mi vida que no quiero beber. Hay un proceso que duele demasiado. Hay una pérdida que no termino de aceptar. Hay una renuncia que me piden hacer y que va contra todo lo que soy, todo lo que soñé, todo lo que construí con mis propias manos durante años de sacrificio y obediencia. Y hoy, Padre, me atrevo a hacer lo que Jesús hizo, decirte la verdad. Si es posible, que pase de mí esta copa. Porque yo también soy humano. Porque yo también siento. Porque el dolor que cargo esta noche es real, y tú lo sabes mejor que nadie. Pero Padre, y aquí está todo, no lo digo para escapar. Lo digo para rendirme. Porque aprendí de tu Hijo que rendirse a ti no es perder. Es la única forma real de ganar. Así que hoy declaro con toda la fuerza que me queda, no mi voluntad, sino la tuya. No mi plan, sino el tuyo. No mi tiempo, sino el tuyo. No mi entendimiento limitado, sino tu sabiduría infinita que ve lo que yo no puedo ver desde aquí. Padre, manda tu ángel. Así como mandaste un ángel a fortalecer a Jesús en el huerto, no a quitarle el dolor, sino a darle fuerza para atravesarlo, mándame fuerza a mí también. No te pido que elimines mi cruz. Te pido que me des lo que necesito para cargarla con dignidad, con fe y con la certeza de que del otro lado de este proceso hay resurrección. Señor Jesús, tú que sudaste sangre en esa noche oscura y aún así te levantaste y dijiste levantaos, vamos, habla esas mismas palabras sobre mi vida hoy. Levántame. Muéveme hacia adelante. Porque no puedo solo. Pero contigo, puedo todo. En tu nombre poderoso. Amén. 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 Quédate hasta el final, porque lo que Jesús hizo en Getsemaní esa noche tiene un mensaje oculto que nadie te ha explicado así antes. Hay una escena en los evangelios que la mayoría de los creyentes conoce de memoria, pero que muy pocos han analizado con profundidad real. Es la escena del huerto de Getsemaní. La noche antes de la crucifixión. El momento en que Jesús, el Hijo de Dios, el que calmó tempestades y resucitó muertos, cayó con su rostro en tierra y oró con tal intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 10:44. Un versículo que los médicos han estudiado, que los teólogos han debatido, y que los predicadores frecuentemente usan como introducción para hablar de sufrimiento, pero que raramente es analizado en toda su profundidad teológica y humana. Porque lo que ocurrió en Getsemaní esa noche no fue simplemente Jesús pidiendo escapar del dolor. Fue algo mucho más complejo, mucho más poderoso, y, para muchos sistemas teológicos, mucho más incómodo. Empecemos con el detalle médico que pocos mencionan desde el púlpito: el sudor de sangre. La medicina lo llama hematidrosis. Es una condición real, documentada, extremadamente rara, que ocurre cuando el estrés psicológico es tan extremo que los capilares sanguíneos alrededor de las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. No es poesía. No es metáfora. Es fisiología humana bajo presión máxima. Lo que esto nos dice es devastadoramente simple: Jesús no llegó a la cruz tranquilo. Jesús llegó a la cruz habiendo atravesado la noche más oscura de su existencia humana, con el cuerpo literalmente desgarrándose por dentro por la presión de lo que se venía. Y sin embargo fue. Eso es lo que necesito que veas hoy. No el milagro fácil. No la victoria sin proceso. Sino el camino real hacia la resurrección, que siempre pasa por un Getsemaní personal. Ahora bien, aquí empieza la controversia teológica que pocos se atreven a tocar. Jesús oró 3 veces. El texto de Mateo 26 lo registra con claridad. 3 veces fue al Padre con la misma petición: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y las 3 veces terminó con la misma rendición: pero no sea como yo quiero, sino como tú. La pregunta que los teólogos han debatido durante siglos es esta: ¿tenía Jesús miedo? La respuesta conservadora tradicional dice: no era miedo. Era compasión por la humanidad. Era el peso del pecado del mundo que estaba a punto de cargar. Era conciencia de la separación temporal del Padre que vendría en la cruz.
Pero hay otra corriente teológica, presente en escritores como Hans Urs von Balthasar, en los escritos de algunos padres de la Iglesia Oriental, y más recientemente en teólogos evangélicos como Jürgen Moltmann, que plantea algo más radical: Jesús sí sintió miedo real. Y eso no disminuye su divinidad. La completa. Porque si Jesús no sintió miedo real, si la angustia de Getsemaní fue solo un performance divino para que los humanos pudieran identificarse con él, entonces la encarnación es una mentira. Entonces Dios no se hizo realmente hombre. Se disfrazó de hombre. Pero el texto dice que su alma estaba muy triste, hasta la muerte. Mateo 26, 38. Eso no es decoración literaria. Eso es el registro de una crisis existencial genuina. Y aquí está el punto más polémico de toda esta discusión. Si Jesús, siendo Dios encarnado, necesitó orar 3 veces para someterse a la voluntad del Padre, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia lucha para rendirnos? Nos dice que rendirse no es instantáneo. Nos dice que la obediencia madura no elimina el dolor de obedecer. Nos dice que puedes saber perfectamente cuál es la voluntad de Dios para tu vida, y aún así necesitar tiempo, lágrimas y rodillas en tierra para poder caminar hacia ella. Y entonces llegamos al elemento más provocador de la escena de Getsemaní, uno que la Iglesia institucional raramente predica porque desafía siglos de espiritualidad performativa. Jesús fue al huerto con sus discípulos. Les pidió que velaran y oraran con él. Y ellos se durmieron. 3 veces. En el momento más crítico de la vida de Jesús, la noche en que más necesitaba compañía humana, presencia, intercesión, sus amigos más cercanos, los mismos que habían prometido morir con él si era necesario, simplemente no pudieron mantenerse despiertos. Lucas añade un detalle que los otros evangelistas no incluyen: los discípulos dormían a causa de la tristeza. Lucas 10 y 45. Es decir, el dolor era tan grande que sus cuerpos se apagaron como mecanismo de defensa. ¿Y qué hizo Jesús con eso? No los despertó con enojo. No los regañó con dureza. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación. Corrección gentil. Instrucción práctica. Sin condena. Ese detalle me parece uno de los más reveladores de todo el Nuevo Testamento sobre el carácter real de Jesús. En su momento de mayor angustia personal, sudando sangre, con el alma destrozada, su respuesta hacia los que lo fallaron fue compasión y dirección. Pero hay algo más en esa soledad de Getsemaní que quiero que consideres hoy. Algo que conecta directamente con lo que quizás estás viviendo ahora mismo. Hay procesos en la vida que nadie puede acompañarte. Hay noches de decisión donde la cama de al lado está vacía, donde el teléfono no tiene a quien llamar, donde incluso las personas que te aman más profundamente simplemente no tienen la capacidad de estar presentes de la manera que necesitas. Y en esas noches, lo que Getsemaní nos enseña es esto: la soledad del proceso no es señal del abandono de Dios. Es el espacio donde ocurre la rendición más profunda. Jesús no estaba solo porque Dios lo abandonó. Estaba solo porque había dimensiones de ese proceso que solo podían ser resueltas entre él y el Padre. Sin intermediarios. Sin audiencia. Sin testigos humanos. Y el ángel que apareció a fortalecerlo, Lucas 10 y 43, no apareció a explicarle el plan. No apareció a quitarle el dolor. Apareció a darle fuerza para seguir. Esa es toda la intervención divina que Getsemaní registra. No una voz del cielo. No una visión gloriosa. Solo fuerza para el siguiente paso. Ahora quiero hablarte de la controversia que divide a los teólogos hasta hoy, la pregunta de si Jesús podría haber dicho que no. Esta es quizás la discusión más filosófica y teológicamente densa de todo el cristianismo. ¿Tenía Jesús libre albedrío para rechazar la cruz? ¿O era la crucifixión un destino inevitable del cual no había escape posible? Los teólogos calvinistas más estrictos dirían que la soberanía de Dios hacía inevitable la cruz, que desde antes de la fundación del mundo estaba decretado, sellado, inmutable. Que la oración de Getsemaní era una expresión de humanidad pero no una deliberación real con posibilidades abiertas. Pero los teólogos de la tradición armenia y los pensadores del libre albedrío plantean algo radicalmente diferente. Si Jesús no podía decir que no, entonces su obediencia no tiene mérito moral real. Un robot que sigue su programación no es obediente. Es mecánico. La obediencia de Cristo en Getsemaní solo tiene peso eterno si era una obediencia real, elegida, costosa, frente a una alternativa genuinamente disponible. Y esa lectura,
La de un Jesús que pudo haber dicho no y eligió decir sí, es la que hace de la cruz no solo un evento cosmológico sino el acto de amor más libre y voluntario de toda la historia del universo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 17-18. Él mismo lo dijo. Nadie se la quitó. Él la entregó. Y esa entrega comenzó en Getsemaní, no en el Calvario. La cruz fue el destino. Getsemaní fue la decisión. Esto tiene una implicación directa y poderosa para tu vida hoy. Porque hay personas que están esperando que Dios los fuerce a obedecer. Que las circunstancias los empujen sin alternativa hacia el camino correcto. Que la puerta equivocada se cierre sola para que no tengan que elegir cerrarla. Pero Getsemaní dice que la obediencia más poderosa, la que transforma el mundo, la que abre tumbas, la que vence la muerte, es la obediencia elegida en medio del dolor. Cuando todavía tienes la opción de no hacerlo. Cuando el costo es real y visible. Cuando nadie te obliga. Rendirse sin rendirse significa exactamente eso, entregar tu voluntad sin perder tu dignidad. Soltar tu plan sin perder tu identidad. Decir no mi voluntad sino la tuya, no desde la derrota, sino desde la confianza más profunda en el carácter del Padre. Jesús se levantó de Getsemaní. El texto lo dice, levantaos, vamos. Mateo 26, 46. No arrastrado. No forzado. Caminando. Con decisión. Hacia la cruz que había elegido cargar. Y esa imagen, la de un hombre que acaba de sudar sangre levantándose y caminando hacia su destino con pasos deliberados, es la imagen más poderosa de fe que existe en toda la Biblia. No la fe del que nunca dudó. La fe del que dudó, lloró, oró 3 veces, recibió fuerza del cielo, y aún así se levantó y fue. Esa es la fe que mueve montañas. No la fe perfecta. La fe que se levanta. Si este mensaje llegó en el momento exacto en que lo necesitabas, deja tu amén abajo. Y comparte este vídeo con alguien que está en su propio Getsemaní esta noche. Porque a veces la palabra correcta llega a través de ti.